Qué bueno que están aquí otra vez. Algunos me han preguntado si las sesiones grabadas como esta que ahora están viendo iban a continuar, porque ya empezamos nuestro servicio en línea, nuestro servicio presencial, perdón. Tenemos dos servicios. El servicio de las 10 de la mañana, estoy hablando de los días domingos, el domingo a las 10 de la mañana y luego el domingo a las 12 del mediodía. Entonces tenemos una lista donde cada uno se anota para saber si van a estar presentes, porque tenemos un número limitado a 30 personas, 30 adultos. Si ustedes traen algún niño, tendrán que sentarlo en una sillita a un lado suyo, pero lo normal son 30 sillas las que tenemos. Entonces tienen que llenar esa lista y solicitar. Si un horario está lleno, pues tendrán que pasar al que sigue. Puede ser a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía. Entonces, siempre tendremos, mientras que nuestro Dios lo permita, esta sesión grabada. El domingo, la predicación es exactamente la misma, solo que pues el formato quizá cambie un poquito por el asunto de que será presencial. Entonces, vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta oportunidad de continuar con la enseñanza y predicación en este medio digital, en este caso el YouTube y el Facebook. Gracias por estas herramientas y Señor, que podamos ser de bendición para cada persona, tanto para la gente de nuestra iglesia, Berea, como también para aquellos amigos y hermanos en Cristo que nos hacen el favor de sintonizarnos en cada una de estas plataformas. Y oramos que tú bendigas la vida, la necesidad de cada uno, que tú des respuesta a las peticiones que haya en el corazón. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad
aleluya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Santo es el Señor. Bueno, antes de la predicación tengo este pequeño anuncio. Ustedes lo verán obviamente en diapositivas que nuestro hermano Daniel García les presenta. Y el anuncio simplemente es que cada domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio presencial. Ahora aquí en Berea, en Saltillo. Pero tienen que llenar. Bueno, no llenar una solicitud, pero sí avisar que van a estar presentes, porque tenemos el cupo limitado a 30 personas, 30 familias, ya sea 15 matrimonios o 15 personas, 15 adultos. Si ustedes traen sus niños, ya lo mencioné antes, pues tendrán que sentarlos a un lado suyo. Y también en las diapositivas ustedes van a seguir mirando a la fotografía del hermano Hilario, que nos recuerda de nuestra responsabilidad delante de Dios, de las ofrendas y de los diezmos. También tenemos grupos pequeños para matrimonios, grupos pequeños para jóvenes, para adolescentes. Tenemos el Berea Kid, tenemos el grupo de señoras, grupo de varones, etcétera. Todo lo van a ver ahí. Y pues lo único que tienen que hacer es
poner una pequeña pausa en aquello que les interese, tomar la información, tomar el número telefónico, comunicarse con la persona responsable y entonces podrán estar presentes, ya sea de manera virtual o de manera presencial, según sea el caso. Ahora sí, preparen sus libretas, preparen su Biblia y vamos a tener la predicación de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con este tiempo del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y la ocasión anterior no tuvimos el capítulo 6, que es el que corresponde. Estamos con el libro de los Hechos y estamos viendo en el libro de los Hechos cómo ha sido el extendimiento del reino en el primer siglo. Y entonces no lo tuvimos porque celebramos la Cena del Señor, tuvimos el primer servicio presencial donde ahora sí vino mucha gente de nuestra iglesia y al hablar de este servicio hablamos de 3 razones por qué celebrar la Cena del Señor. Y la primera fue porque al hacerlo anunciamos su muerte y su segunda venida. La segunda, porque no es una opción, sino un mandato. Y la tercera, porque el Señor anhela tener comunión con nosotros. Obviamente vimos los puntos según aparecen en el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Y ahora, hablando del libro de los Hechos en el capítulo 6. Es un capítulo cortito, pero de verdad tiene mucha enseñanza. Y lo que vamos a ver aquí son 2 inconvenientes que siempre enfrentaremos en la misión y en el reino. 2 inconvenientes que siempre enfrentaremos en la misión y en el reino. Y el primer inconveniente, pues, son los conflictos raciales. Y el segundo inconveniente son los conflictos religiosos. Si ustedes leen los 15 versículos de este capítulo 6, ahí está todo el mensaje. Obviamente, no es el mejor mensaje ni el único mensaje. Cada predicador, al leer y estudiar este pasaje de la Escritura, Dios le da quizá otro tema, quizá otro enfoque, quizá más puntos, menos puntos, qué sé yo. Así es la palabra de Dios, con una riqueza que no se puede acabar. Es una riqueza insondable, dice la misma Escritura. Ahora, el Señor Jesús dijo que en el mundo siempre vamos a tener aflicción. Pablo dijo que siempre que fuera posible estuviéramos en paz con todos los hombres. Les leo aquí un pasaje de Romanos capítulo 12, los versos 14 al 21. Dicen de esta manera: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis,
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora noten aquí este verso 18. Dice, si es posible, porque a veces no es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a hablar de conflictos. Nuestra responsabilidad, si es posible, es estar en paz con todos los hombres. Ahora, el primer conflicto que se nos presenta aquí en el capítulo 6 de este libro de los Hechos es un conflicto racial. Conflictos raciales. ¿Quiénes son los participantes en este conflicto? Allí en el versículo 1 habla de un conflicto interno en realidad. Estamos en Hechos capítulo 6 y el verso 1 nos habla de un conflicto interno, un conflicto que se está desarrollando dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hay que recordar que es una iglesia judía. Esto no significa que tienen problemas porque son judíos de ninguna manera. Nosotros también los tenemos. Pero lo que quiero que noten es que es una iglesia judía, estamos en un tiempo de transición. Hechos es un libro transicional y aquí hay judíos que son de origen griego y judíos de origen hebreo. O sea, judíos que nacieron en alguna parte del mundo helénico y judíos que nacieron en algún otro lugar donde se hablaba, en realidad se hablaba arameo. Algunos hablaban hebreo, pero mayormente era arameo. Ahora el versículo 1 dice de esta manera, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, los discípulos del Señor, de origen griego, tenían una queja contra los discípulos del Señor de origen hebreo. El problema pues era que no se les atendía bien a sus viudas. Ahora, este conflicto racial se suscita en medio de un tiempo de grandes bendiciones y manifestaciones del poder milagroso del Espíritu Santo, mediante señales, prodigios, milagros, etc. O sea, están en el mero centro de la voluntad de Dios. Están experimentando el gran poder de Dios, la gran bendición de Dios. Y aún así se suscitan estos problemas. El reino y la misión de Dios implica que el evangelio esté accesible para todos los pueblos, de origen griego, de origen hebreo en este caso, y Dios les estaba dando manifestaciones de su poder, sabiendo lo que ya hemos aprendido en 1 Corintios 1:22, que los judíos piden señales. Ahora, en este momento, cuando se iniciaba la carrera cristiana, todo se está desarrollando entre judíos. Todo se está desarrollando en la ciudad de Jerusalén. Todavía no se hacen esos grandes viajes misioneros de los que vamos a leer más adelante. En este momento todo está centrado en la ciudad de Jerusalén. Y este pasaje enfoca a los judíos helenos, los judíos griegos y los judíos hebreos. Podemos recordar, por ejemplo, que unos 3 años antes, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó allá el pasaje aquel donde muchos oyeron la Escritura, dice allí en Hechos capítulo 2, los versículos del 8 al 11, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Son judíos, pero nacieron en diferentes lugares, de manera que aprendieron otras lenguas desde que eran niños, desde que eran bebés. Dice el versículo 9, partos, o sea, judíos que procedían de Partia, medos, judíos de Media, judíos de Elam, judíos de Mesopotamia,
judíos de Judea, judíos de Capadocia, judíos del Ponto, judíos de la provincia de Asia, judíos de Frigia, judíos de Panfilia, judíos de Egipto, judíos de las regiones de África, con referencia a Libia, cretenses, cercanas a Cirene, y también romanos convertidos al judaísmo, y judíos que nacieron siendo romanos. ¿Se acuerdan de Pablo? En una ocasión, hablando con un magistrado romano, le preguntó el magistrado: ¿cómo obtuviste esta ciudadanía? Yo pagué una gran suma de dinero. Y Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento. Pablo tenía la ciudadanía romana de nacimiento. Y dice aquí, regresando al versículo 10, dice: Frigia y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Romanos que eran gentiles, pero que se habían convertido al judaísmo. Verso 11, cretenses, judíos provenientes de Creta y judíos provenientes de Arabia. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, el evangelio debe estar dispuesto para cualquier grupo de personas, cualquier grupo étnico. Aquí, al inicio de la carrera cristiana, pues todo se centraba en judíos, de cualquier parte, pero judíos. Más adelante el Señor tendrá que hacer algo para mostrarles que su enfoque está hacia todas las naciones. Ahora, ¿cuál era aquí el problema específico? Primero, el problema visible era la queja o la murmuración por la distribución diaria de los alimentos. Dice otra vez el versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese era el problema visible, pero se estaba gestando un problema mayor, un problema que a simple vista no se veía. Y se trata de la prioridad del ministerio. La prioridad del ministerio. Veamos lo que dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay un problema. ¿Quién lo tiene que resolver? Pues los líderes de la iglesia, en este caso, los apóstoles. Pero ellos dijeron: no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. Cada hombre de Dios, cada ministro, cada pastor, tiene que aprender a priorizar su función ministerial. Y la gente tiene que decidir qué es lo que quiere. ¿Quieren un hombre de Dios cuya prioridad sea la palabra de Dios, como dijeron aquí los apóstoles? ¿O quieren uno que, aunque no tenga buena predicación, aunque no tenga buen alimento espiritual, pueda andar en todas las actividades y festejos de los miembros de su iglesia? Que pueda estar en las bodas, que pueda estar en las quinceañeras, que pueda estar en los aniversarios, aunque no tenga buena predicación para el día domingo. Que pueda andar visitando cárceles, que pueda andar visitando a la gente en el hospital, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, alguien tiene que cumplir esas funciones. El problema es que la gente de la iglesia, espera que sea el pastor el que haga todo. Por la gracia de Dios, lo repito, por la gracia de Dios, en nuestra iglesia hay gente que hace esto, que hace todo esto. Les hemos entrenado, los hemos discipulado, hemos entrenado a los que han querido, y precisamente para que puedan cumplir las labores sociales que la congregación demanda. Ahora, avancemos aquí y hablemos un poquito del proceso
cómo se desarrollaba este problema. Otra vez, el versículo 1 nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. O sea, esto fue lo que inició todo. Quiero que sepan que este es un buen problema. ¿Cómo quisiéramos todas las iglesias tener el problema de crecimiento? Tener el problema de multiplicación. Crecía el número de los discípulos. Y al crecer el número de los discípulos, pues obviamente crecieron los problemas. El plan del Señor siempre ha sido la multiplicación. Siempre. Y aquí abro un paréntesis para decir algo que quizá no le va a gustar a muchos, pero, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, ¿cómo puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 1 más 1 más 1 son 3. Pero el plan de Dios es la multiplicación. 1 por 1 por 1 es igual a, aquí en China, ¿verdad? Igual a 1. Ahora, hablando del ministerio del Señor Jesús, Él comenzó con un núcleo de 12. El plan de Dios siempre ha sido la multiplicación. Al llegar a Lucas 10, el Señor añadió 70 más. Allá en el aposento alto, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, y cada pasaje que estoy mencionando lo leen en su casa, porque si lo leemos aquí a cada pasaje, nos va a tomar tiempo. Pero en Hechos 1:15 dice que los reunidos en el aposento alto eran 120. En Hechos 2:41, 3,000 se convirtieron en el día de Pentecostés. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Este pasaje sí se los dejé aquí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego en Hechos 4:4 dice que 5,000 varones se convirtieron. En el capítulo 3, Pedro había predicado un sermón allá en el pórtico de Salomón. Y en el capítulo 4, cuando los metieron a la cárcel, noten bien, esto es muy importante, los metieron a la cárcel, pero dice la Escritura en el 4:4 que 5,000 varones se convirtieron a Cristo. ¿Con cuánta razón Pablo dijo que la palabra de Dios no está presa? Allí en 2 Timoteo 2:9 dice de esta manera, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y cada día se iban aumentando más y más. Dice ahí en Hechos 5:14 que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La queja de los religiosos en el capítulo 5, versos 27 y 28 era, ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina. Entonces, crece el número, se multiplica la iglesia, crecen los problemas. Familia pequeña, problemas pequeños. Cuando tus niños están chiquitos, tienes problemas chiquitos. Cuando tus niños crecen, son adolescentes, tienes problemas un poquito mayores, problemas de adolescentes. A veces dicen, bueno, ya cuando se casan, pero cuando se casan te traen a todos. Te traen a la nuera o te traen al yerno y luego esos yernos o nueras traen más sobrinos y etcétera. Problemas, grupo chiquito, problemas chiquitos. Grupo grande, familia grande, problemas grandes. Ahora, ¿cómo se empezó a solucionar el problema aquí de las quejas y de las murmuraciones? Quiero que sepan, aquí en el versículo 3, estamos en Hechos capítulo 6, verso 3, que la solución se buscó en la iglesia. Casi para cada problema que hay en el cuerpo de Cristo, la solución está en el cuerpo de Cristo. Cada problema, cada situación se soluciona en el cuerpo de Cristo. Dice allí en el versículo 3, Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, el enfoque
no debe estar solamente en las mesas, servir los alimentos en las mesas. El enfoque debe estar en el servicio. A quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de servir a las mesas. Ahora sabemos que el enfoque está en el servicio, que el enfoque va más allá de simplemente atender a las mesas por el requisito que los apóstoles exigieron. Dice, nótenlo bien ahí en el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No se requiere tanta sabiduría para atender una mesa, limpiarla, servir los platos, y tampoco se requiere la llenura del Espíritu Santo para eso. Pero el servicio, servir a Dios, sí requiere ambas cosas, sabiduría y la llenura del Espíritu. Y lo que pasa es que el libro de Romanos nos presenta 7 dones. Yo solo les voy a leer los versículos 6 y 7. Y esos 7 dones son precisamente para ministrar las cosas de Dios en el cuerpo de Cristo. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, etc. Ustedes tienen que tomar una hoja, un lápiz, su Biblia y hacer una lista y van a encontrar allí estos 7 dones. Bueno, esto soluciona el problema del servicio a las mesas. ¿Cómo se solucionó el asunto de la prioridad? Los apóstoles establecieron una postura bíblica. Dice, comenzando en el versículo 4, estamos en Hechos capítulo 6, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué quiere la gente? ¿Quieren un pastor que ande en cada fiesta, en cada cumpleaños, en cada aniversario, etcétera? Aunque la predicación de la palabra sea pobre, sea raquítica, ¿o quieren un hombre de Dios? Toda la iglesia quedó satisfecha, dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, no olviden el nombre de Esteban. Es uno de estos 7 diáconos. Y el verso 6 termina diciendo, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los ordenaron como diáconos. Es muy común ver la ordenación de pastores, pero no es muy común ver la ordenación de diáconos y tan importante que es. La ordenación simplemente significa, nosotros reconocemos el trabajo que ustedes hacen y también significa, ustedes están representándonos para que nosotros podamos enfocarnos en otro ministerio, continuando el servicio para nuestro Dios. El versículo 7 nos muestra la bendición y la aprobación de Dios en este caso. Lo vemos por el resultado. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3 cosas sencillitas. La palabra de Dios crecía, o sea, se difundía más y más. El número de los discípulos seguía multiplicándose. Y termina diciendo que muchos de los sacerdotes judíos, también obedecían a la fe. Estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos y estamos hablando de 2 inconvenientes que siempre enfrentaremos en la misión y en el reino. Y ya vimos el primero, los conflictos raciales, que en este caso se suscitaron en el grupo interno, en el grupo de discípulos del Señor Jesucristo, en la iglesia. Y ahora, conflictos religiosos. ¿Quiénes son los participantes
en estos conflictos, en este conflicto religioso que tenemos aquí en Hechos capítulo 6, versículo 8, habla de Esteban. Esteban. Ahora, Esteban no es uno de los 12 apóstoles. Esteban no era un teólogo. Esteban no es un predicador graduado de algún seminario bíblico. Esteban es uno entre muchos. Uno entre muchos. Es uno de los 7 diáconos que habían sido ordenados por los apóstoles, pero como ya dije, la ordenación es simplemente el reconocimiento oficial y público del trabajo que desempeñaban y en este caso era servir. La Escritura lo distingue con una característica que también es común para cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaba lleno de gracia y de poder. Ahora se mencionan las señales, los prodigios, los milagros, pero el enfoque en la Escritura nunca ha estado en los grandes prodigios y señales que se hacían entre el pueblo. El asunto aquí es que de una manera muy valiente, Esteban andaba proclamando el Evangelio. Y tenemos que recordar que el libro de los Hechos es un libro de transición. Y estos capítulos 4 al 6 de manera muy especial son capítulos transicionales dentro del libro. El enfoque debe estar en la predicación del Evangelio o, como lo dice el libro de Hebreos, en la salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor. Déjenme les leo el pasaje de Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dios testificaba juntamente con ellos, con esas señales y prodigios y milagros para confirmar la resurrección del Señor Jesucristo y para confirmar la autoridad apostólica. Ahora, tú y yo tenemos la misma gracia, el mismo poder que se manifestaba ahí en Esteban. El libro de Juan, capítulo 3, verso 34, dice que Dios no da el Espíritu por medida. No es que al pastor le da más que a los miembros de la iglesia o a los diáconos les da un poquito más, de ninguna manera. Todos tenemos la misma gracia, todos tenemos el mismo poder. No todos obedecemos. Esa es la diferencia. Tu grado de obediencia es lo que hace la diferencia. De manera que en el conflicto religioso, los participantes son Esteban, ya lo vimos. Otros participantes los vemos ahora en el versículo 9. Dice de esta manera: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se levantaron unos. Ahora estamos hablando de judíos, de sinagogas diversas, porque ahí dice que de la sinagoga de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia, de Asia, etc. Primero, quiero que noten que no dice que todos, sino unos. No dice todos los de la sinagoga, no, unos de la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Disculpándome aquí por la pronunciación, una meot, una asamblea o congregación o sinagoga, porque así la menciona el Salmo 74:8, cuando dice,
han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Era un lugar de reunión o un lugar de culto judío. Un nombre formal es Bet Knesset, o sea, lugar de reunión. Se dice que para el año 70 después de Cristo, había en Jerusalén unas 400 sinagogas. Inicialmente no requerían un edificio. O sea, hubo sinagogas formales con edificio y todo, pero inicialmente no requerían un edificio. Muchas veces consagraban una casa, un local específico como lugar de reunión o sinagoga. En Lucas 7, 4 y 5, ahí se habla de una sinagoga que fue construida por un centurión romano. Este hombre llegó para pedirle a Jesús que sanara a un siervo suyo que estaba enfermo. Y los judíos, ancianos de los judíos, intercedieron por él. El pasaje dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, había muchas sinagogas. Era para ellos como para nosotros hablar hoy de un templo, una iglesia. Ahora sabemos por la Biblia que la iglesia es la gente, el cuerpo de Cristo. Pero normalmente vemos un templo y decimos, es una iglesia. ¿A qué iglesia vas?, pregunta la gente. Entonces, de la misma manera, las sinagogas. Se requería por lo menos 10 varones judíos para formar una sinagoga y así poder leer la Torah, o sea, la Escritura. La sinagoga era administrada por un judío notable o un consejo de 3 notables, pero la explicación del texto sagrado estaba reservada para un rabino o principal de la sinagoga. Ahora, regresando aquí al libro de los Hechos, capítulo 6. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la razón de este conflicto religioso? Pues esos de la sinagoga, al disputar con Esteban, no podían hacerle frente, no podían contradecir lo que Esteban decía. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y quiero que noten, por favor, que la palabra espíritu aquí está con una E mayúscula, lo cual significa que no es el espíritu de Esteban, sino el Espíritu Santo de Dios, hablando a través de Esteban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Literalmente se está cumpliendo en Esteban lo que el Señor Jesús había enseñado en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, donde dijo, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y entonces, como no podían contender con Esteban, no podían resistir a la sabiduría con que hablaba, ¿qué hicieron? Bueno, recurrieron a 3 estrategias que el enemigo ha usado a través de los siglos. 3 estrategias: el soborno, el alboroto del pueblo y la presentación de testigos falsos. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Otra vez, quiero que noten que no dice sobornaron a todos, sino sobornaron a unos. El uso del pronombre en el verso 9, que ya lo vimos primeramente, donde dice que se levantaron unos de la sinagoga, y ahora aquí donde dice sobornaron a unos, me hace pensar que el problema no es la religión. El problema no es la religión, sino el corazón de los que practican tal o cual religión. Lo repito porque es muy importante. El problema no es la religión, sino el corazón de los que practican tal o cual religión. Allá en el libro de Marcos capítulo 7, los versos 21 al 23, el Señor Jesús dijo estas palabras, porque de dentro
del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto sale del corazón. De manera que, basándonos en las palabras del Señor Jesús que acabamos de leer aquí, el problema no es la religión. Como ejemplo, podría decirles lo mismo de la política. La política, el arte o la doctrina de los que rigen o aspiran regir los asuntos públicos de un pueblo, de una ciudad, de una nación. El problema no está en la política, sino en el corazón de los políticos. El corazón que está lleno de envidia, lleno de celos, lleno de conspiraciones, etc. Regresando a Hechos capítulo 6, dice que le pagaron a unos para que dijeran que habían oído a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, están acudiendo a esta estrategia del enemigo, el soborno. Pero también en el verso 12 tenemos otra parte de esa estrategia. Dice, y soliviantaron al pueblo. Soliviantar significa incitar a las personas para que adopten una actitud de rebeldía o de protesta. Soliviantar significa alterar los ánimos de la gente. El conflicto religioso se tornó serio y muy grave porque alborotaron 3 sectores de la religión judía. Dice aquí, soliviantaron al pueblo, alborotaron al pueblo. Luego dice, a los ancianos, o sea, los líderes de los judíos, y a los escribas, o sea, los que enseñaban la ley, los maestros de la ley. Y le arrebataron y le trajeron al concilio. Entre todos, de repente le cayeron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron al Sanedrín. Estamos hablando de esas 3 estrategias que el enemigo ha usado a través de los siglos. El soborno, ya lo vimos ahí en el versículo 11. La provocación del pueblo, soliviantándolo, ya lo vimos en el versículo 12. Y ahora, el versículo 13 nos va a hablar de la presentación de testigos falsos. Pero antes de leerlo, quiero recordarles que Proverbios capítulo 6, verso 16, habla del testigo falso. Dice el testigo falso que siembra discordia entre hermanos. 19:5 de Proverbios dice que no quedará sin castigo. Y el 19:9 dice que el testigo falso perecerá. Ahora, si lo pensamos bien, estas mismas 3 estrategias se usaron unos años, 2 o 3 años antes con el Señor Jesús. Sobornaron a la gente, alborotaron al pueblo y pusieron testigos falsos. Y por eso en Juan 16, del 1 al 3, el Señor Jesús ya había advertido acerca de esto a sus discípulos. Les dijo de esta manera, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, para los apóstoles esto no debía ser una sorpresa. Simplemente están recordando lo que el Señor Jesús ya les había enseñado. Ahora, ¿cómo lo dicen los versículos 13 y 14? Dice, y pusieron testigos falsos. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, o sea, contra el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Están en el mero centro de la voluntad de Dios. Está iniciando la carrera cristiana.
Así ha sido la expansión del reino de Dios. De manera que si tú has sufrido estas 3 estrategias del enemigo, o alguna de ellas, por el nombre del Señor Jesús, por causa de la misión de Dios, por causa de su reino, estás en buena compañía. Estás en buena compañía. Hechos capítulo 6, versículo 15, nos muestra la bendición de Dios y la aprobación de Dios sobre la vida de Esteban. Porque los que le acusaban vieron en él la presencia de Dios. Miren cómo dice. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No me pregunten cómo se veía porque no lo sé. No tenemos fotografías de Esteban de ese momento. Pero en Mateo 28:20 el Señor ya había prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Juan 14, 16 al 17 les dijo que esto iba a ser posible mediante la presencia del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y así se termina el capítulo 6. Hemos hablado de 2 inconvenientes que siempre enfrentaremos en la misión y en el reino. Por una parte, conflictos raciales. Por otra parte, conflictos religiosos. Ahora, esos conflictos raciales, en este caso, se suscitaron en el seno de la iglesia. Un problema interno, pero también pueden suscitarse fuera de la iglesia. Estos conflictos se dan en medio de un tiempo de las grandes bendiciones y manifestaciones del poder de Dios mediante señales, prodigios y milagros. Así como Dios quería usar y habilitar a Israel para que en el Antiguo Testamento ellos fueran su testigo, ellos fueran su evangelista, ellos fueran su faro de luz en el Antiguo Testamento. Ahora, en estos capítulos que hemos visto hasta el momento, estamos viendo que Dios está habilitando su iglesia, el cuerpo de Cristo, para que ellos sean lo mismo, sus testigos, sus evangelistas, su faro de luz para todas las naciones. Y si tú formas parte de este cuerpo de Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo el papel que te corresponde? Toma un tiempo para orar. Ahí, ya que estás en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, tómense de la mano y agradézcanle a Dios por lo que Dios les haya mostrado en el mensaje de hoy, en la enseñanza de hoy. Y también pídele que te dé su gracia para cumplir con aquello que le dé a Él la honra y la gloria a su nombre. Oren, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
de toda tu alma y con todas tus fuerzas, oye Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, oye Israel. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, oye Israel.